Buenas noches, qué gusto estar aquí nuevamente en nuestro espacio. Tómate tu tiempo y charlemos. Como cada 15 días estamos tratando temas de interés para el área de recursos humanos o talento humano o gente o personas, como le llamen actualmente en sus empresas. Estamos aquí con dos profesionales de primera y sobre todo personas maravillosas que nos acompañan el día de hoy para compartirnos un poco sobre sus conocimientos y sobre su experiencia de cómo el coaching profesional puede aportar a la gestión de personas en las organizaciones. Nuevamente, bienvenidos y a todas las personas que nos acompañan por el Facebook Live. Recuerden que pueden preguntar, todas sus dudas serán resueltas. Y las personas que nos ven, que no nos ven en vivo, sino que nos ven de forma sincrónica, igual se pueden contactar con nosotros si tienen alguna duda. Bienvenidos. Marité, muchísimas gracias. Marité Delgado nos acompaña es coach profesional y nos acompaña desde Bolivia. Y Juan Carlos Sosa es coach profesional y nos acompaña desde aquí de Ecuador. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Marité. Gracias, Marta Patricia. Gracias, Juan Carlos. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Para mí es un honor, como decía Marta Patricia, somos muy activos tanto en la parte de coaching como en la parte de talento humano también, así que en realidad es un placer el poder hacer de esto un espacio de poder conversar. Me parece que el propósito es que sea muy interactivo, así que también nos va a encantar el poder escuchar qué es lo que dicen los que nos están viendo en este momento, también sus preguntas y todo, desde una perspectiva del coaching para ver cómo el coaching puede impactar, ¿no es cierto?, en el tema de las organizaciones. Así que por mi lado los saludo desde Santa Cruz, Bolivia, aquí con muchísimo calor y humedad. Así que aquí estamos, feliz de compartir con la mayoría de gente de Ecuador. Yo tengo gran parte de mi corazón es ecuatoriano. Tuve la gran dicha de vivir en ese maravilloso país durante casi 10 años, así que mi familia es casi medio ecuatoriana también. Entonces, amo el Ecuador desde el norte al sur, desde este a la costa y bueno, todo. Así que muy afortunada, me siento muy honrada de poder acompañarte, Marta Pá, en este espacio. Y gracias, Juan Carlos, porque estar a tu lado realmente es un verdadero honor. Bueno, igualmente, Marta Patricia, muchas gracias por invitarnos. Marité, tus palabras, realmente para mí es un honor también compartir este espacio de conversatorio que creo que cada vez se vuelve más importante escuchar. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de esas es justamente eso, ¿no? El poder compartir vivencias y poder a través de la experiencia dar esos tips que necesitan las organizaciones para poder ir desarrollándose en un cambio organizacional que lo exige el mismo entorno. Y es ahí donde tenemos que apostar muchas veces a reinventarnos. Entonces, para mí, muy grato estar con ustedes hoy día y realmente conversar sobre algo que realmente les va a interesar y les va a llegar, porque lo vivimos día a día desde nuestros espacios y eso es lo que queremos compartir hoy. Gracias, Juan Carlos y Marité. Bueno, entrando ya en materia, me gustaría empezar, Mari, porque definamos un poco qué es el coach. Si bien es cierto, qué es el coaching. Si bien es cierto, hace bastante tiempo se ha venido trabajando en esto, todavía existe mucha resistencia y creo que cada vez más, al volverse más popular, todo el mundo se llama coach, entonces se ha tergiversado un poco el tema del coaching. Y me gustaría aclarar eso. Y bueno, empecemos por lo que es y luego por lo que no es, para quitar ese mito, esa idea de que los coaches somos psicólogos frustrados que queremos romper esquemas, romper esquemas de muchas cosas, pero bueno, empecemos ahora por lo que sí es el coaching, Mari. Excelente, Marta. Muchas gracias. Bueno, en realidad, ¿qué es el coaching? Tiene como que no hay una respuesta única y creo que ese es el problema. El problema sigue siendo que el coaching, al no ser parte de la academia en sí, de no poder estudiar coaching como una profesión universitaria, al final,
Cualquiera puede definir el coaching, ¿sí? Sin embargo, de lo que se trata es de darle a esto la mayor seriedad posible. Y por eso es importante también intentar ponerse de acuerdo en cuanto a términos, en cuanto a las competencias, en cuanto a cómo se hace coaching. Y una buenísima manera de hacerlo es estar dentro de una asociación que te dé el respaldo, ¿sí? Básicamente de qué es lo que es el coaching y de cómo hacer coaching. Antes de hablar entonces de lo que no es y por qué se viene tergiversando esto, voy a responder primero la pregunta exacta de qué es lo que es el coaching para la International Coaching Federation, que es la entidad de coaching más grande del mundo, que regula esta disciplina y qué es lo que nos dice, ¿sí? La ICF habla del coaching como una asociación que se hace con un cliente mediante un proceso para iniciar un proceso que es reflexivo y creativo, en el cual mi cliente va a encontrar una nueva mirada, una toma de conciencia para luego trazar un plan de acción. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer ciertas palabras claves, ¿no? Vemos que es una asociación con un cliente. Y acá viene lo primero, ¿sí? Es decir, como coach, yo no estoy en un plano superior a nadie ni tampoco inferior. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de clientes, no hablamos de coaches, que viene siendo un término bastante utilizado, sobre todo en Sudamérica, porque viene el coach y el coachee, o sea, como si fuera un aprendiz, sino que nosotros en coaching profesional hablamos de coach y cliente, ¿sí? Es decir, en una sociedad tan igualitaria en cuanto a rangos, en cuanto a posturas y demás, ¿sí? Y además que la palabra sociedad viene a ser muy importante porque ¿qué es lo que tú esperas de un socio? ¿Sí? Es decir, yo cuando estoy conversando con un socio, estoy esperando que me dé ideas, un feedback, instrucciones, viendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, estoy escuchando al otro de otra manera, como que fuera un socio mío. Nos vamos a hacer socios durante un tiempo en el cual vamos a tener un proceso de coaching para que tú, mi cliente, llegues a ese objetivo que quieres llegar o alcances eso que quieres alcanzar o soluciones eso o desbloquees eso. Entonces, así es como funciona el coaching cuando hablamos de una sociedad, ¿sí? Otra palabra muy importante es cuando hablamos de tomas de conciencia. ¿Y qué quiere decir esto para mí? Es la parte más linda del coaching. Es eso que cuando uno está haciendo coaching con otro, cuando está en una sesión de coaching, uno a través de ciertas herramientas comunicacionales que nosotros desarrollamos, logramos que la persona tenga un aha moment que se llame, ¿sí? Es como, wow, y se dé cuenta. Entonces, tomar conciencia es básicamente darse cuenta de algo, ver algo distinto a lo que había visto antes, de una manera distinta, ¿sí? Ese problema que lo veía gigante no es tan grande, o de pronto no lo veía tan grande y es enorme. No son todos, son algunos. No es siempre, es algunas veces o es pocas veces, ¿sí? Entonces empieza uno a darse cuenta de ciertas cosas y sobre todo a tomar conciencia, es decir, hacer consciente algo que muchas veces lo asumimos, lo automatizamos, pero no nos ponemos a pensar. Darnos el tiempo de tomar conciencia, para mí es lo más rico de una sesión de coaching y de un proceso de coaching. Para luego finalmente ir hacia un plan de acción, en el cual ahí, de manera más práctica, lo que se hace es, en esa parte sí, el coach se vuelve como una guía, en el cual vamos a trazar un plan de acción para que mi cliente pueda solucionar eso, pueda alcanzar eso que quiere, pueda tomar acciones, pueda decidir. Entonces ya viene a ser como que la última parte de lo que se hace en coaching es trazar un plan de acción. Básicamente, entonces, eso es el coaching, Marta Paz. Gracias, Mari. Creo que es importante que analicemos esos aspectos que hemos visto. Y en primer lugar, me parece muy interesante que aclaremos que hablamos de cliente y que para tranquilidad de nuestros colegas psicólogos, porque Mari es psicóloga, yo también soy psicóloga, nosotros no hablamos de pacientes, ni vamos a trabajar con pacientes desde ningún punto de vista, y eso es clarísimo, además está en el código de ética, es muy importante para las escuelas y los coaches que realmente manejan el código de ética de la ISF, que nosotros no trabajamos con pacientes, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo otro, que es muy importante que mencionaste, es el tema de la asociación. Y en la asociación
hay cosas de ida y vuelta. Yo te doy, yo recibo, ¿cierto? No es que yo te esté entregando ni te esté generando. Y en una asociación, en este tipo de relación, yo, como tú mencionabas, no te veo como inferior ni como superior. Yo te aporto en algunas cosas, pero tú también aportas al proceso en otras. Es muy importante que el aporte es de ida y vuelta, es de lado y lado. También mencionabas el tema del plan de acción, ¿cierto? Entonces aquí, si bien es un proceso reflexivo muy importante, cuando mencionabas los aha moments, que además son maravillosos y te sientes iluminado como que has cogido el cielo con las manos en un aha moment, pero nosotros primero no venimos a guiarte, ni a hacerte terapia, ni a decirte qué hacer, sino que acompañamos a que ese cliente, a que esa persona encuentre y a través de la reflexión y la comprensión de él y su situación y su entorno, logre estos momentos interesantes. Y lo otro que me gusta mucho del coaching es que siempre hay algo que hacer. No nos quedamos solo en el reflexionar, sino siempre da el paso, porque nos pudiéramos eternizar en reflexionar, sí, está muy interesante, pero la idea interesante del coaching es que te saca de un momento en el que estás y te genera un movimiento. No hablamos de cambios, no hablamos de transformaciones que podrían llegar a ser, pero realmente es que te hace moverte del lugar en donde te encuentras. Y en el momento en que uno llega a la acción es algo súper importante. Juan Carlos, cuéntanos un caso importante en donde podamos ver realmente cómo se llega a la acción y al cumplimiento de un objetivo. Bueno, de lo que acaban de manifestar desde el comienzo, ¿no es cierto? Cuando entramos en este proceso de, primero entender lo que es el coaching, que es fundamental, ¿no es cierto? Que creo que, y antes de entrar a tu pregunta, yo recién esta semana escuchaba un programa de radio que hablaban de los coaches, ¿no es cierto? Decían que estos famosos coaches que están emergiendo en el mundo y haciendo magia porque están transformando las cosas y vienen a decir que tienen ahí. Y eso La no varita. es. O sea, yo quiero partir desde ese concepto que está tergiversado, porque sí, hay muchos temas sobre coaching que se hablan, como en todo, ¿no? O sea, aquí la información llega de todas las formas. Pero aquí lo más importante y claro es, dentro de ese proceso de acompañamiento, donde el coach es ese compañero que está en un momento con el cliente para escuchar, para que él vaya generando por su propia cuenta esos aha moments, que es otra cosa increíble en este hermoso proceso, porque yo en lo personal lo he vivido y cuando me ha llegado ese aha moment, que es no, sino que es ese sacudón, porque cuando uno empieza a hablar y alguien le escucha, empieza a sacar cosas muy importantes y empieza a definir que la clave, como en todo en la vida, es plantearse un objetivo. Pero el que se plantea el objetivo no es el coach. El que se plantea el objetivo es esa persona que está junto al coach, ese cliente, que es el que está buscando encontrar ese objetivo y encaminarse. Y algo que es muy importante porque somos campeones de la vida, ¿no? Todos soñamos y tenemos sueños todo el tiempo y decimos, yo quiero ser, pero nadie dice, yo voy a ser. Entonces, cuando cambio el querer por el hacer, es cuando empiezo a generar planes de acción. Y ahí está ese tema que es fundamental en esto, el poder guiarle a la persona a que él encuentre ese qué hacer para llegar a ese objetivo. Y es ahí donde creo que debemos empezar desde la experiencia. Yo en lo particular todo el tiempo me planteo objetivos y empiezo a ejecutar acciones. Pero cuando entré a este mundo del coaching, que fue algo que yo vivía siempre en mi cabeza, pero llegó el momento en que me dieron el empujón y entendí realmente aquí, lo he usado en lo mío personal. Y lógicamente los cambios que uno puede lograr con objetivos claros y con planes de acción
la rapidez en los resultados son más efectivos, porque si no, simplemente estamos como el resto. Queremos ahí lograr esos sueños, pero no sabemos por dónde tomar el barco. Eso es parte fundamental en la experiencia que te puedo decir, Marta Pá y Marité, que es donde debemos comenzar a marcar esa diferencia. Y realmente que todos los que nos están escuchando entiendan que el coaching es eso, es ese ejemplo claro de cómo lograr las cosas con un acompañamiento que le permita a uno encontrarse a uno mismo. Qué hermoso, Gracias, Juan Juanqui. Carlos. Me Sí, encanta. realmente interesante la reflexión. Mari. Me encanta porque si se ponen a pensar, estamos definiendo al coaching como lo que es. Antes nos costaba, definíamos al coaching muchísimo por lo que no es. El coaching no es terapia, el coaching no es consultoría, el coaching no es mentoría, el coaching no es consejería. Entonces, un poco lo definíamos así, ¿no? Y me parece súper importante igual puntualizar en lo que no es el coaching definitivamente, ¿no? Porque como decías, Marta Pá, lastimosamente ahora hay muchísimas inclinaciones, formaciones, está muy tergiversado el término coaching, está muy prostituida la práctica de coaching en sí. Entonces, es muy importante también limpiar un poco lo que hacemos, ¿sí? Y una buena manera de hacerlo es también poniendo un poco en claro y valorando al resto de profesiones y a los colegas que tenemos también en coaching para que sepan que no somos todólogos, ¿sí? Nosotros en coaching, por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo, formamos coaches en 10 meses, ¿sí? Pero los psicólogos hemos estudiado 5, yo estudié 7 años para ser psicóloga, entonces es otra cosa, ¿sí? El coaching, como tú decías, Marta Pá, no habla de pacientes, habla de clientes con una herramienta muy práctica en la cual no vamos a ir al pasado, ¿no es cierto? Vamos a ir solamente hacia el futuro, ahí de pronto puede haber ya una cierta diferencia con lo que es la psicología tradicional y también por otro lado que no vamos a tener procesos que tengan que ver con trastornos emocionales, con trastornos psicológicos, con algún tipo de trauma, con adicciones, enfermedades terminales. Es decir, no todo es coachable. Bien, si bien nunca nos vamos a poder separar de la emoción como seres humanos, es importante saber que en un plano emocional merecemos otro tipo de acompañamiento. ¿Sí? Entonces los coaches nos vamos más hacia lo práctico, lo cual esa es la riqueza que tiene el coaching. Muchas veces me ha pasado un montón que clientes míos que vienen después de haber hecho psicoterapia mucho tiempo, de pronto en el coaching, ¡pum!, me encuentran una salida rapidísima porque se están escuchando mucho a ellos mismos, ¿sí? O sea que eso es buenísimo. De ahí, bueno, Juan Carlos seguramente les va a hablar de la consultoría porque él es el experto, pero ¿qué más puedo decir yo? También otra diferencia clave me parece con la mentoría, por ejemplo. Y la mentoría es más una guía, como una consejería en la cual alguien que tenga experiencia en tu campo te va a dar consejos, te va a escuchar en un plano mucho más amplio, no solamente de un tema de proceso en sí, como por ejemplo una toma de decisiones o una planificación estratégica, sino que va a ir un plano un poco más amplio cuando es tu mentor, ¿no es cierto? Tu mentor es una persona que está acompañándote a lo largo de tu vida, ¿sí? Normalmente eso es lo que se llama un mentor, entonces esa también es la diferencia. Lo que sí es que definitivamente se está viendo que el coaching y la mentoría en cierto momento se van a unir, ¿sí? Se van a unir porque definitivamente las personas ahora que están haciendo coaching desde un expertise están prácticamente haciendo mentoría, ¿sí? Por ejemplo, ahora vemos que hay mucho coaching para emprendedores, pero lo hacen desde las herramientas ágiles, por ejemplo, herramientas que ellos dominan. Entonces, al dominar ya es casi como una mentoría, ¿sí? Porque básicamente te estoy guiando en eso que tú quieres lograr. Entonces, bueno, esas son dos y le dejo a Juan Carlos que diga la otra que es súper importante, que es la de consultor. Antes de que Desde su pase Juan mirada. Carlos, antes de que pase Juan Carlos a comentarnos un poco sobre la consultoría, estamos viendo que el coaching no viene a reemplazar a nadie, no viene a reemplazar a ninguna profesión, ni mucho menos, sino que es un complemento de trabajo con las personas. Como veíamos, es un complemento también de la mentoría,
es un complemento de la psicología, es un complemento de la consultoría también, ya que nos va a mencionar Juan Carlos. Entonces pueden llevar de la mano. Yo puedo tener un consultor, un psicólogo, un mentor y un coach al tiempo. Claro, son visiones diferentes, son perspectivas diferentes y la forma de trabajar es diferente. Lo importante también es que nos centremos en las personas, en el beneficio hacia la gente. ¿Cierto? No queremos saltar por encima de los unos o los otros, ni mucho menos, sino generar ese complemento que ayude a las personas a lograr sus objetivos. Ahora sí, señor consultor. Bueno, gracias por esa palabrilla que me dicen de consultor, pero no realmente la consultoría es un campo de trabajo, yo lo dedico por más de 30 años, pero básicamente aquí la diferencia más grande con del consultor per se es que el consultor es contratado para solucionar algo. Y lógicamente entra a hacer una consultoría sobre una temática con su experticia y da la solución. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro frente a lo que es el coaching. Y tú acabas de decir algo clave. El coaching se complementa y eso es lo más maravilloso que tiene esto, porque aquí yo soy economista, soy empresario, soy consultor, tengo muchas facetas en mi vida y el coaching llegó a complementarlas simplemente y darme esa claridad en mis acciones, porque lo más bonito aquí, y tú lo dijiste ya, Marité, esos aha moments que me llegaron, la escucha activa, que creo que es algo que es increíblemente poderoso el saber escuchar. Y el saber escuchar no solo como consultor, sino como persona, ¿no es cierto? Porque cuando yo ya entiendo el saber escuchar en mi casa, con mis amigos, con mis amistades, es increíble lo que uno entiende de la otra persona, porque le estás escuchando. Y lo que más nos falta en la vida muchas veces es aprender a escuchar porque nos quedamos, muchas veces creemos que somos dueños de la verdad y no escuchamos al de al lado. Y yo recuerdo siempre las palabras sabias, igualmente son nuestros abuelos o nuestros padres los que nos dicen, ¿no es cierto? Y cuando aprendimos a escucharles a ellos, aprendimos más que cualquier carrera, cualquier universidad. Entonces el coaching es eso porque aprendemos a escuchar. Y es lo más interesante aquí, porque al aprender a escuchar, aprendemos un montón. Entonces, el aprendizaje del coach no para nunca, porque estamos escuchando y nos estamos enriqueciendo como personas. Eso creo que es algo que debo dejar muy claro a todos los que nos están escuchando, que el coaching enriquece cuando uno lo sabe manejar y utilizar en ese sentido. El saber escuchar, el tener principios y valores, el llegar a acuerdos claros con la gente, porque muchas veces como consultor nos jalamos porque no ponemos las cosas claras antes de comenzar la consultoría. No fijamos acuerdos, entonces nos vendimos y llegamos, ya acabo de ganar un contrato y después me doy cuenta que la supuesta buena acción que acabo de cometer en mi negocio me resultó pérdida porque no fijé mi alcance. Acuerdos. El saber hacer acuerdos es parte de lo que hemos aprendido como coach y que lo puedo aplicar en todo. Acuerdos en la casa. A veces no llegamos a acuerdos con nuestras esposas o con nuestro esposo o con nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, otras de las cosas que empezamos a valorar y a ver. Y vuelvo y repito, ese complemento, el coaching se complementa con toda carrera, con toda profesión, con toda actividad y por eso es tan hermoso entrar en esto y vivirlo como parte de la vida de uno. Gracias, Juan Carlos. Y el tema, ya vamos entrando más en el fondo. El tema de escuchar es fundamental y hay algo que a mí me ha quedado de forma muy profunda y que quiero reconocer que no es fácil cambiar de un día para otro porque venimos cargados de un montón de historia, que no es que el coaching me transforma y de un día para otro, que es lo que se está vendiendo y lo que mencionaba Juan Carlos, que dicen que los coaches tenemos varita mágica. No hay varita mágica, ¿cierto? Es un proceso y no debemos dejarnos engañar porque la varita mágica no existe, lo que pasa es que todo queremos fácil, ¿no? Pero el tema de la escucha, pasar de escuchar para responder a escuchar para entender, si solo eso pudiéramos lograr,
sería una transformación de vida absolutamente interesante. Cuando uno escucha realmente para entender al otro, para saber y conocer del otro, es totalmente diferente a cuando uno escucha para responderle al otro, porque uno normalmente nos han acostumbrado a que tengamos ya la respuesta previa sin saber lo que el otro va a decir. Entonces estamos esperando solo que termine para decir, para responder. Y el escuchar para entender es algo maravilloso que yo desde mi vida personal lo he trabajado mucho. Todavía creo que hay un camino muy largo por recorrer, pero definitivamente es algo muy valioso. Quiero que a través de esta escucha, Mari, lleguemos a todo el valor que se puede generar en una organización. Así es, así es. Bueno, Marta Paz, si vamos a hablar de organizaciones ya en sí, me parece que tenemos que ponernos en el contexto que estamos viviendo hoy, que tiene factores muy importantes. Por un lado, digamos, post pandemia, seamos optimistas. digamos post pandemia, que ya estaríamos pasando ya la quinta, la cuarta, entre cuarta y quinta, estamos algunos países todavía esperando la quinta que no llega, ojalá que no llegue con todo su esplendor, pero estamos intentando recobrar esa normalidad, entre comillas, que no va a volver por completo, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que están influyendo y por las cuales no va a volver por completo. Y por otro lado, también nos hemos dado cuenta a través de la pandemia que podemos globalizarnos muchísimo más. Entonces, unos entornos interculturales que son muy importantes, que también es otro punto a tocar en cuanto a lo que está pasando en las organizaciones hoy en día, ¿no? Entonces, si nos centramos en las organizaciones hoy, no podemos dejar de tener en cuenta un poco el contexto post pandemia y lo que trae consigo, ¿sí? Definitivamente trae una nueva mirada de hacer las cosas totalmente distintas en cuanto a la parte estructural y organizativa, ¿no es cierto? Porque ahora podemos conectarnos desde la casa, puedo trabajar desde el Asia con una persona en México, puedo contratar personas de mi organización en otras partes del mundo, es decir, el tema de que también no necesito ya tener al experto al lado mío, sino que puedo buscar un experto que esté en la India de pronto para algo que yo necesito. Entonces, la parte estructural de las empresas cambia muchísimo. Y por otro lado también algo y con esto hay que buscar una manera de conectar. Con todo este entorno que les decía, hay que buscar una nueva manera de conectar con los equipos. Y otra cosa que cambia muchísimo también en este entorno post pandemia es el hecho de mirarnos como sobrevivientes, ¿sí? Es decir, somos de pronto estas organizaciones que hemos sobrevivido este tiempo tan duro, ¿no? Ahorita no quiero ni pensar en lo que acaba de empezar hace 14 días, que es una guerra, pero digamos que todavía tenemos en Sudamérica tal vez un tiempo más de poder vernos como sobrevivientes, de poder también valorar las organizaciones en las cuales todavía estamos trabajando y están vivas, porque muchísimas ya no están, ¿sí? Entonces, ahí para valorar eso, tenemos que ir con una palabra clave también, que es la flexibilidad con la que nos hemos tomado este tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, por un lado estaría lo que es la conexión, que ahora tengo que lograr con esta nueva estructura, nueva mirada, nueva concepción de empresa que tengo, y por otro lado, con la flexibilidad y la gratitud de poder pertenecer a ese grupo de organizaciones que todavía estamos vivas. Eso es en mi mirada, querida Marta Paz. Ya podemos ir ampliando un poco a qué me refiero con esto. Ya. Mari, en esta nueva realidad que tenemos que entender y romper un poco eso que mencionabas, ese paradigma de la normalidad, porque queremos volver a estar como estábamos antes y nos cuesta romper, y definitivamente hay empresas que intentan volver ahora como estaban hace 2 años, la gente está colapsada, hay muchas crisis, hay temas de ansiedad, hay temas de depresión, hay temas de salud, hay afectaciones del sueño, de relaciones, hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo y es fundamental lo que tú mencionabas. Entonces, el tema de la flexibilidad es fundamental, el tema de romper esos paradigmas de que así se hacían las cosas y así se deben seguir haciendo. Exacto. Porque no se van a seguir haciendo así. Estaba leyendo un artículo de España
en donde el 42% de los millennials ha renunciado a sus empresas porque les dicen que tienen que volver a presencialidad. El 42% es un montón, ¿cierto? Y esta es una tendencia alta de los millennials, pero en todas las generaciones, ¿cierto? Están diciendo, no entendimos que podemos trabajar de otra forma y que ya no necesitamos ese contacto permanente. Ojo, tampoco quiere decir que ya no necesitamos el contacto ni la interrelación. Sí, sí es importante, sí se logran algunas, sí hay cosas que se logran mucho más fácil estando juntos, pero el tener que estar todo el tiempo 8 horas en una empresa, 8, 10, 12 horas juntos de forma permanente, ya no es la realidad. Ya nos hemos dado cuenta que las cosas pueden funcionar de otra manera. Otra cosa muy importante que está sucediendo ahora es que se dieron cuenta que el trabajo de 4 días a la semana podría ser efectivo. Es interesante. Veamos la cultura, tiene que tener ciertas características, la empresa y hasta el país y otras cosas, pero cómo en 4 horas podemos ser efectivos y cortar esos tiempos muertos que hemos venido acostumbrando y que además son parte de nuestra vida normal, tener un montón de tiempos muertos en donde no justifican ni productividad, ni rentabilidad, ni todos estos conceptos que son súper importantes para las organizaciones y que se han dado cuenta que hay que ser eficiente, ¿no? Hay que ser eficiente con los recursos. Entonces, retomando el tema de la escucha, es muy importante que una organización escuche a su gente, entienda qué quiere la gente, entienda qué espera su gente, ¿cierto? Y ojo, su gente no son solo los trabajadores operativos, no son solo el rango medio, sino su gente es también los dueños, los socios, los accionistas. ¿Qué esperan? Si nosotros aprendemos a entender que tenemos que escuchar a todos para poder lograr un equilibrio en el trabajo de la organización, esto es fundamental. Pero como te digo, estamos acostumbrados a, sí, los vamos a escuchar, a ver qué quieren. Ah, no, pero yo ya vengo con mi preacuerdo listo, no importa lo que digan, yo ya tengo listo mi preacuerdo. Entonces, no, yo tengo que escucharles a los otros para realmente poder plantearme y organizar o estructurar esos objetivos que decía Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo ves tú este tema de la escucha y el estructurar los objetivos dentro de la organización? Bueno, es definitivamente clave como en lo personal también, ¿no es cierto? Pero en la organización, creo que todo lo que nos ha pasado en estos 2 años de cambio mental, inclusive, porque no esperábamos hace 2 años encerrarnos y no esperábamos luego de 2 años abrirnos y volver otra vez a ciertos espacios y encontrarnos en 2 años es poquísimo tiempo, digamos, dentro de la vida, pero que ha habido muchos, muchos cambios en las organizaciones. Y parte clave aquí, como tú dices, es el aprender a escuchar dentro de la organización a todos, porque esos liderazgos antiguos, digamos, que tradicionales, donde el liderazgo se lo veía como la jerarquía, ¿no es cierto? Yo vengo y digo y así se hace. Ya no funciona con todo este nuevo mundo de virtualidad, de globalización, donde si yo me encierro en ese precepto, mi organización se estanca. Y si yo quiero cambiar lo que dice la vida, no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces, si yo voy a esa mentalidad de cambio, tengo que abrirme también a manejar de otra manera esa transformación del manejo de equipos en mi organización. El saber escuchar a cada uno de los partícipes, a esos que llamamos los stakeholders que están ahora que nos apoyan, los socios propios de la organización, los empleados, los proveedores, los clientes. O sea, esto cambió totalmente. Cuando hablamos de un comercio virtual, ya los negocios se hacen en línea, pero si yo no entiendo cómo manejarme en línea, me quedo fuera. Entonces, tengo que aprender a escuchar a mi cliente que antes esperaba una llamada. Ahora nadie habla por teléfono, todo el mundo escribe un WhatsApp. Entonces, todo ese lenguaje comunicacional tiene que ser parte de ese entendimiento. Y aquí vuelvo y repito, entrando a la temática de lo que hemos hablado del coaching,
juega un papel importantísimo de ese acompañamiento a esos líderes organizacionales para que vean dentro de estas nuevas realidades cómo ir utilizando sus capacidades para transformar lo que venían haciendo para ser más efectivos y eficaces y eficientes. O sea, aquí juega una realidad. Nos hemos estado acostumbrados en nuestra vida a ser muy eficaces, en sacar un resultado, pero no por ser eficaces he sido eficiente ni efectivo. Y ahora, esas dos palabritas que suman a este concepto son claves en las organizaciones. La eficiencia y la efectividad está en el equipo de trabajo, en la construcción de esa comunicación efectiva, en esa escucha activa. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, Tapá y Marité. Gracias, Juan Carlos. Antes de entrar un poco más en el tema del liderazgo, Marité y Verbón te felicita. Gracias. Dice, bravo, Marité Delgado. Entonces, queríamos... Es un gran amigo, una eminencia, igual que admiro muchísimo. Así que gracias, Iber. Gracias por acompañarnos. Bueno, para continuar con el tema del liderazgo, uno de los aspectos que son fundamentales, aparte de la escucha, como veíamos, es definitivamente el tema del liderazgo. Y en esto, en la escuela en la que nos hemos formado, realmente hay una visión bien interesante en el cambio de ese paradigma de líder que muchos años se quedó en la disputa de si nace o se hace o para qué, y no le encontró más un sentido de qué debe hacer, el cómo debe existir básicamente, porque para mí el tema de liderazgo es un tema de existencia, ¿cierto? Y vemos como Erin Meyer trabaja mucho este tema del liderazgo. Y el liderazgo no es una palabra per se, es un conjunto de cosas que me van a llevar a trabajar con un equipo de trabajo y a poder lograr que ese objetivo, como decía Juan Carlos, cumpla sus objetivos, pero no solo el hecho de cumplir por cumplir, sino que realmente sea eficiente, que realmente sea efectivo y que además el equipo se sienta valorado, ¿sí? Porque, ojo, también nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? En donde hay consultorías para que el empleado sea feliz, no importa si la empresa vive o muere. No ese es el sentido, ¿sí? Sino que la empresa realmente logre sus objetivos, que sea una empresa sostenible, pero que en el camino y en el proceso también las personas se vayan desarrollando y cumpliendo estos objetivos. Mari, cuéntanos un poquito qué nos dice nuestra querida amiga Buenísimo. Bueno, a ver, antes de decirte eso, voy a rescatar algunas cosas que estuve escuchando de ustedes. Exacto, ahora nos dicen, vamos a trabajar por objetivos, ya no necesito que estés aquí a mi lado. Bueno. Entonces, perfecto. Ponemos los objetivos en grande, nos sentamos un día, hacemos el objetivo, listo, nos vemos. Pero definitivamente no estamos entrando un poco más en esa planificación de cómo vamos a hacer para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Y si eso entonces lo casamos al concepto de liderazgo, entonces, ¿qué significa? Que de pronto el liderazgo ahora se ve un poco más como el hecho de poder estar de acuerdo con el equipo en cómo vamos a realizar ciertas acciones, ¿sí? Y ahí es donde entra Erin Meyer con el liderazgo multicultural. Ella lo que sostiene es que, para empezar, una cultura puede ser una empresa, obviamente puede ser una familia, puede ser un país, un continente, un conjunto de regiones, qué sé yo. Entonces, habla de lo que es la cultura y que cada uno, un poco desde la cultura, tiene que aprender a liderar, ¿sí? El liderazgo viene a ser un concepto más dentro de lo que es en realidad el manejo del equipo, ¿sí? De cómo queremos que sea el equipo. Es súper importante e interesante lo que dice Erin Meyer cuando señala, por ejemplo, que definitivamente, me voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejecutivo japonés que trabaja en la marca Suzuki, ¿no es cierto? Que le fue espectacular en Japón y decidieron abrir una fábrica en el Brasil. Entonces deciden traer al súper ejecutivo para que lidere la operación en el Brasil. Y tiene una historia de éxito impresionante, este ejecutivo, y llega al Brasil y
solo se estampa contra la pared porque quiere imponer su estilo de liderazgo, ¿sí? Y definitivamente se va a chocar ¿con qué? Con la cultura, ¿no es cierto? Entonces, de lo que habla este liderazgo, en cambio, es de tomar en cuenta al otro en su concepción de cómo hace las cosas. Y esto vuelve a traernos a esa palabra clave que hablábamos de lo que es la flexibilidad que tiene que tener el líder entonces para poder ahondarse en la cultura del equipo y desde ahí va a emerger lo que es el líder, ¿sí? El líder no necesariamente viene a ser una persona, sino que puede ser un conjunto de personas o una manera de hacer las cosas en la cual tenemos ciertas tareas. Otra cosa es ya tener un directivo y Erin Meyer tiene cuatro diferentes culturas de liderazgo, una que es un poco más jerárquica, la otra que es más, en cambio, más igualitaria, una que es totalmente descendente, la otra que en cambio es totalmente de consenso, y eso va viendo según los países, ¿sí? Yo sé que este estudio de Erin Meyer podríamos estar horas hablando, pero lo que me gustaría ahora dejar en claro, sobre todo para los que no conocen esta nueva manera de liderazgo, que para mí, primero que nada, tengo que hablar pésimo del concepto de liderazgo tradicional y digo, wow, todos hemos recibido alguna vez un cursito de liderazgo por ahí que nos han puesto en nuestro trabajo, ¿no? ¿Y dónde están los líderes? No tenemos líderes políticos, ni siquiera vecinales, ni siquiera en las familias servimos muchas veces como líderes. Entonces, es un concepto que tiene que ser revisado, ¿sí? Es un concepto que tiene que ser innovado. Entonces, ahí es donde entran estas nuevas posturas que son tan importantes. Entonces, Erin Meyer basa su concepto de liderazgo, en realidad, de manejo de equipo, en lo que son 7 diferentes factores que son importantes que yo como líder me tengo que poner de acuerdo con el equipo, ¿sí? Y que van a ir en una escala que va desde lo que es la jerarquía a lo que es la construcción, ¿sí? Es decir, vamos a ir en 7 aspectos entre jerárquico y constructivo para darnos cuenta de cómo vamos a llevar a cabo las acciones dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, el primer factor está en la comunicación. Muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo en si queremos una comunicación que sea más jerárquica o que sea más estructurada, vamos a hacer todo por escrito o simplemente nos vamos a basar en lo que tú me dices para yo creerte, o vamos a ir construyendo mediante canales de Slack o mediante pizarras colaborativas, cómo vamos a llevar a cabo ahora esa comunicación. Tenemos que ponernos de acuerdo con el equipo. No podemos simplemente decirles, ¿sí? O no hacerlo, sino que dejarlos con el objetivo ahí. Tenemos que saber realmente ponernos de acuerdo en cómo va a ser la comunicación. Otro aspecto importante, el número 2, habla de lo que es cómo nos vamos a dar feedback, ¿sí? El feedback hablando expresamente de lo negativo, ¿sí? Porque dar un feedback positivo puede venir como sea, ¿no? Desde qué lindo está tu pelo hasta me encanta tu trabajo, siempre vamos a estar felices de recibirlo. Pero hay empresas en las cuales no se han puesto de acuerdo en cómo van a recibir el feedback. Igual, va desde una parte jerárquica hacia un feedback constructivo, ¿sí? Y acá basándonos en lo que es el feedback constructivo, ¿no es cierto? Porque obviamente es el que más tenemos que considerar a la hora de tener este tipo de liderazgo dentro de las empresas, es que el feedback constructivo es uno que yo voy construyendo contigo a la vez que te estoy diciendo las cosas que tienes que mejorar, ¿sí? Obviamente esto va desde una jerarquía, pero la idea es que no sea un feedback en el cual solamente te digo lo que no se alcanzó o lo que no se cumplió, sino que te invito a hacerlo desde otra manera y además yo me comprometo en ayudarte para lograr el objetivo, ¿sí? Es decir, si yo soy capaz de darte un feedback, también significa que soy capaz de poder ayudarte a cumplir el objetivo, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto número 2. Mari, en este, bueno, desafortunadamente por el tiempo no vamos a poder entrar con todos los aspectos y creo que ahí nos va a quedar vamos directo con los para una sí. siguiente porque hay muchas cosas que decir. Sí. Pero algo que me parece muy importante, que tienen muy de fondo este tema de comunicación y feedback, que finalmente el feedback es una forma de comunicación, ¿cierto? Es un estilo de comunicación que tienes que estructurarlo y que tienes que vivirlo y que tienes que trabajarlo.
esta nueva forma de ver el liderazgo también nos muestra algo muy importante y es que las organizaciones no son estáticas y que yo siempre tengo que tener una estructura y un liderazgo y una comunicación así y que mi funcionamiento tiene que ser vertical y que todo mi funcionamiento tiene que ser jerárquico, sino que tenemos diferentes cosas y que las empresas al ser absolutamente flexibles, tiene momentos, tiene situaciones, tiene áreas, tiene procesos, tiene momentos en donde yo cambio de uno a otro y que no está mal, y que más está bien porque es parte del proceso adaptativo, es parte del proceso interesante que tienen las organizaciones, ¿cierto? Entonces, Juan Carlos, tú ibas a mencionar algo también de la importancia de este liderazgo en el trabajo con personas. Aquí lo clave es definitivamente ver al liderazgo desde esa conceptualización de que no es uno el líder, sino que la organización tiene que construir un liderazgo que comulgue con todos y que aglutine a todos. Y eso creo que es una de las partes más importantes que tenemos que visibilizar. Cuando estamos en una organización donde compartimos diferentes personas de diferentes edades, de diferentes maneras de ver la vida, donde realmente antes las marcas eran de largo plazo. Ahora, entre una generación y otra, de entre 10 años de diferencia, son conceptos totalmente de manejarse en una organización. Y conjugamos. Pero si no tenemos ese liderazgo organizacional, porque yo creo que ahí está la clave, donde ya vamos más allá del liderazgo personal, porque cuando lo vemos desde ese enfoque, vemos esos consensos para mejora de la organización. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y creo que con más fuerza en países como los nuestros en América Latina, donde de cierta manera tenemos un rezago en organizacional frente a otras realidades del mundo, porque venimos de una tradición que está muy arraigada, el 90 o más por ciento de empresas son familiares, y eso definitivamente desde ahí nace una diferenciación clave frente a países del primer mundo, porque al ser empresas familiares, el líder es la familia. Y eso tenemos que transformar y cambiar, porque si no, sabemos que las empresas familiares por trascendencia y por historia y por estadística no sobreviven regularmente a más de la tercera generación. ¿Por qué? Porque no se crearon liderazgos organizacionales. Entonces, cuando murió el líder, murió la empresa. Y ahí está uno de los temas claves que este momento nos deja, inclusive la pandemia, con más razón, porque muchas organizaciones desaparecieron porque murieron sus líderes en la pandemia. Si esas organizaciones hubieran tenido esa estructura organizacional bien definida, las siguientes generaciones seguían el legado de otra manera. Entonces, creo que ahí es la clave base este momento de ver al liderazgo bajo una visión colectiva, no bajo una visión individual. Gracias, Juan Carlos. Vemos como en Tómate tu tiempo y charlemos, estamos charlando de muchas cosas, pero que todas tienen un centro, ¿cierto? Todas tienen un origen y no solo el origen, sino también la finalidad, que realmente es muy importante. Bueno, el tiempo nos está jugando en contra, como siempre, y hay un montón de cosas para hablar, pero antes de llegar al aprendizaje del día de hoy, Mari, veamos una tercera característica de Erin Meyer y empezamos con el cierre. Excelente, Marta Paz. Bueno, dentro de lo que es, aparte de esos dos que dije de la comunicación y del feedback, otro que me parece muy importante es el tema de toma de decisiones, ¿sí? El tema de decisiones es clave de ver cómo se van a tomar las decisiones. Muchas veces estamos tal vez como burocratizando demasiado la toma de decisiones, haciendo que sea muy lento un proceso de toma de decisiones y definitivamente eso nos está jugando en contra. Entonces, son de pronto estas tres que hemos dicho, comunicación, feedback y toma de decisiones, las cuales van muy bien con el coaching,
¿sí? O sea, impactan, se comulgan excelentemente con el acompañamiento del coaching. Entonces, acá voy con eso tal vez como que a terminar con algo súper importante que me parece clave aclarar, y es que ahora las organizaciones se están dando cuenta que aparte de poder contratar un coach externo para que haga el acompañamiento a los ejecutivos, es bueno que sus líderes o líderes medios también estén formados como coaches para que puedan acompañar a sus equipos de manera interna, ¿sí? Hagan de coaches internos que van a poder agilizar el proceso de toma de decisiones, ponerlo en claro, el tema de feedback también, toda la parte de comunicación que tú dijiste que es gran parte de lo que es el liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, calza muy bien la visión del coaching con la visión de lo que es el liderazgo actual y el de cómo volver a esta nueva estructura y nueva realidad que tenemos que construir después del COVID en cuanto a esos dos aspectos importantes que les decía, ¿no? En cuanto a lo que es la flexibilidad y en cuanto a lo que es esa conexión que yo tengo que hacer con las personas, donde estén. Seguido a esto, y ya como para un último punto, me parece que importantísimo que todo tiene que estar también de la mano de una adecuada planificación, ¿sí? Y ahí voy a ir también con lo que dice Juan Carlos, y es que de pronto muchas veces en las empresas familiares simplemente repetimos procesos que ya se vienen haciendo y no actualizamos en temas de planificación estratégica, por ejemplo, ¿no? Entonces es básicamente eso que también lo toma en cuenta Erin Meyer para ver cómo se tiene que hacer una planificación adecuada a la cultura de la empresa, porque eso es lo lindo, que Erin Meyer no quiere separar de lo que es la esencia de la empresa, sino que a partir de ahí utilizar los recursos para poder construir ese liderazgo que es necesario en la empresa. Así que bueno, si bien Erin Meyer, ella trabaja en INSEAD, que es una universidad en Francia, no es coach, pero realmente dentro de lo que es el coaching ahorita, esta nueva forma de liderazgo es lo que está en boga, es lo que nosotros enseñamos en la escuela en la que trabajamos, y en realidad creemos que es un concepto muy actualizado de lo que es el liderazgo, que viene a romper con bastantes paradigmas de un liderazgo muy tradicional. Sí, Mari. Realmente es muy interesante y hay muchísimo que analizar en ese fondo del tema de liderazgo y que yo he trabajado durante hace más o menos 10 años en factores psicosociales de riesgo dentro de las organizaciones y cómo la gente tiene muchos conflictos, tiene muchos problemas. Y fundamentalmente es esto, que sale siempre cuando analizamos factores psicosociales de riesgo: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, ¿cierto? Autonomía y toma de decisiones. Ay, sí. O sea, está totalmente relacionado y es como vemos no sé, en más de 110 empresas analizadas, todas sufren de lo mismo, unas más, otras menos, pero todas tienen el mismo centro. Y venimos hablando de muchas cosas con respecto al liderazgo y no se hace y no se actúa. Entonces creo que bueno, por ahí vamos. Ya para cerrar, agradecerles nuevamente su presencia, su aporte grandioso. Y bueno, me gustaría que hagamos un cierre con algún aspecto importante. Juan Carlos. Bueno, yo dejar abierto a toda la audiencia que nos han escuchado el día de hoy y que nos seguirán escuchando, porque esto seguramente va a estar colgado con la tecnología en la red, es ver la vida de otra manera. Yo creo que esto que nos ha pasado en estos 2 años, primero, hemos hablado de crisis, y crisis es una palabrita que nos viene atrás, al menos los que tenemos un poquito más de años de vida. Hemos vivido muchas crisis en nuestra existencia y en nuestra vida, pero no hemos logrado en la mayoría a entender que las crisis son oportunidades. Y básicamente la oportunidad nace desde ese cambio transformacional al que estamos cada vez exigidos en la vida. Y tenemos que llegar a entender eso para lógicamente dar ese siguiente paso. Y entender que a través de lo que nosotros hemos conversado hoy día del coaching, que es una forma de vida, que es una manera de ver las cosas de diferentes, de trabajar de una manera diferente, acompañando a otros en ese proceso lindo de ver oportunidades, porque ahí está
lógicamente, ese camino al éxito. El camino al éxito no es la varita mágica que le dice a uno, yo vengo con la clave y tú vas a ser millonario. No, la clave está en que no, en la vida no estamos solos. Y eso es parte de este lindo proceso del coaching, porque el coach es un acompañante, es decir, no le deja solo al cliente. Y eso es lo más hermoso en la vida. Cuando entendemos que en la vida no debemos estar solos si queremos llegar a algún lado, entendamos que el coach puede ser esa persona que esté al lado mío, que me va a guiar a encontrarme y tomar decisiones, hacer planes de acción, tener esos aha moments que son fundamentales en la vida, porque es como el niño chiquito, ¿no? O sea, yo digo siempre, debemos volver a nuestra infancia. El niño es, en esa inocencia, tiene ese aha moment todo el tiempo porque está descubriendo la vida. Nosotros cuando vamos creciendo dejamos de ser niños y dejamos de descubrir. Y es ahí donde tenemos que encontrar nuevamente nuestro sentido de vida. Volvamos a ser niños y van a ver cómo la vida cambia y se transforma para bien, donde empezamos a gatear, caminar, correr y jugar, y esa es la vida, es alegría, eso es el niño que tenemos todos adentro y que tenemos que sacarlo. Y eso es parte del coaching. Debemos hacer esos niños que aprendemos a escuchar porque estamos aprendiendo. Cuando un niño está jugando en una sala en su casa, parece que no escucha y oye todo. Y ese niño está captando. Eso es el coaching. Gracias, Juan Carlos. Mari, tu cierre. Gracias. ¿Qué más puedo decir después de tan linda reflexión de Juan Carlos? En un entorno organizativo, ejecutivo que estamos hablando el día de hoy, me parece muy importante el poder transmitir el hecho de que tenemos que dejar de buscar tanta certeza, ¿sí? Estamos ahora en un contexto tan cambiante que si seguimos buscando certezas, vamos a correr, vamos a bajar, vamos a tener muchos factores de riesgo, esto que decía Marta Patricia, de depresión, ansiedad, qué está pasando con esto, el liderazgo, la toma de decisiones. Bueno, nos preocupamos más que nos ocupamos. Entonces, por eso es importantísimo el hecho de pausar y accionar, ¿sí? Y no querer saberlo todo, buscar certezas, sino que en este entorno que es de pronto vulnerable, más bien dar todo de lo que se puede, ¿no es cierto? De lo que yo tengo, de los recursos que tengo, como dice Juan Carlos, saber que no estamos solos en un proceso organizacional, también contar con el equipo que tengo actualmente y ver qué recursos tengo y desde dónde puedo renacer muchas veces, ¿sí? Y para, más o menos voy con esto para el hecho de que me parece importante que quede claro que hay que fluir un poco con el entorno que estamos viviendo, ¿sí? Y sí, porque si de pronto dejamos que tanta angustia, que tanta información que tenemos, peor ahorita, porque creo que más que toda la pandemia, yo sigo llorando cada día por lo que está pasando con la guerra y demás, que entonces digo, no, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer desde mi metro cuadrado, actuando con responsabilidad para que esto vaya mejor cada día, ¿no? Entonces, cuando tenemos metas que cumplir, cuentas por pagar, acreedores y socios y jefes y todo, que tenemos que poder hacer las cosas, dejemos de buscar certezas y accionemos de la mejor manera posible con los recursos que tenemos actualmente. Eso sería, Marta, para mi reflexión. Muchas gracias para los dos. Realmente nos quedamos con muchas cosas que pensar. Yo quiero atreverme a dar una interpretación para mí de lo que es el coaching y creo que el coaching es una llave, no la única, pero es una llave que nos puede ayudar a abrir aquella puerta que nos va a hacer mover de un lugar a otro. Entonces, utilicémosla. Hay que saber utilizar esa llave, ¿cierto? Para poder iniciar ese proceso de cambio, para iniciar ese movimiento que necesitamos y sacarnos de ese lugar donde estamos. Lo mejor es estar en la zona de confort, ¿cierto? Pero tenemos que salir de ahí y empezar a movernos es difícil. Utilicemos, aprendamos cómo usar esa llave y abramos las puertas porque normalmente nos sorprendemos de lo que hay detrás de
detrás de esa puerta que logramos abrir. Y otra cosa que cuando Juan Carlos mencionaba al tema de los niños, recuperemos la capacidad de sorprendernos con las cosas pequeñas de la vida. Asumimos que todo está dado y definitivamente no todo está dado. Y tenemos que aprender a volver a sorprendernos y emocionarnos con esas pequeñas cositas de la vida que son las que realmente nos llenan y terminan haciéndonos personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, los dos quedan invitados nuevamente porque todavía hay mucho que hablar. Estaremos trabajando en este tema. Muchísimas gracias, Marité, por acompañarnos. Juan Carlos, realmente son personas muy valiosas, las quiero mucho. Y bueno, a todos los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar durante los próximos días, bienvenidos, un abrazo gigante y gracias por seguirme acolitando en este espacio de Tómate tu tiempo y charlemos, que ha cambiado un poco desde que se creó, pero ya llevamos más de un año en esto. ¡Wow! Entonces, felicidades. Los esperamos, chicos, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. La mejor palabra de ecuatoriana, bueno, no ecuatoriana, pero que se usa bastante, acolitarme, o sea, es lo máximo, así que feliz de estar aquí, Marta Pá. Gracias, Juan Carlos, realmente, como repito, que lindo compartir tantos espacios con ustedes, la verdad que es de mucho, para mí es realmente importante el hecho de expresar mi gratitud, así que gracias a los dos por esta invitación, por este espacio compartido, Juan Carlos, y por la invitación, Marta Paz, y que bueno, nos seguimos viendo cuando gusten. Gracias de igual manera, Marta Paz y Marité, por compartir este espacio y conversar de algo tan lindo que nos apasiona. Siempre falta tiempo cuando hablamos de lo que nos apasiona, así que creo que gustosamente aceptaremos otra invitación, Marta Paz. Gracias.